La película Carpetas Azules lo que intenta de alguna manera es hacer accesible, resumir, si es que se puede decir que una película de 2 horas es un resumen, pero sí de alguna manera resume el proyecto de investigación realizado por el gobierno vasco como parte del Plan de Paz de 2013. Se centra en la investigación realizado por Paco Echevarría, Everistain y Laura Pego, y otros 200 psicólogos, psiquiatras, médicos forenses que trabajaron en él, y lo que intenta es explicar bajo ninguna duda cómo se ha torturado en el País Vasco, cómo se ha sistematizado y demostrar de una vez que esto ha sucedido y que ha sido terriblemente grave. Lo que en este documental intentamos hacer, por un lado, es catalogar, ver el trabajo que han realizado los médicos forenses, antropólogos, psiquiatras, para demostrar que aquí ha sucedido la tortura. En este documental no entrevistamos a ningún torturado, sí aparecen testimonios de torturados, pero dichos testimonios han sido sacados siempre de los protocolos de Estambul que han realizado los profesionales. El protocolo de Estambul es la máxima prueba pericial posible, es un protocolo hecho por las Naciones Unidas y sirve para demostrar que la tortura ha sucedido. En el documental viajamos desde la base, desde los investigadores que empiezan a nivel de calle, pueblo por pueblo, recopilando esa información, hasta las más altas estancias en las que cruzan datos estadísticamente y los psiquiatras pues, hacen dichas investigaciones. Además, también entrevistamos a profesionales en el tema que nos explican cómo funciona el sistema y cómo es posible que en una sociedad en la que teoría se supone que es garante y donde la tortura es ilegal, esta se practica y qué mecanismos de modernización han sufrido la tortura tradicional para que hoy en día se siga practicando de modo impune y de modo, entre comillas, invisible. La tortura, según la definición, es cualquier trato inhumano o degradante ejercido a una persona con la finalidad de hacer algo que esa persona no desea, de romperla, de conseguir un testimonio falso, de sacarle confesión, es decir, utilizar mecanismos ilegales para romper a esa persona. Es difícil definir qué es lo que es la tortura, porque hay gente que lo define en un límite de violencia, en un brazo roto, en un golpe, pero la tortura tiene que ver más con el quiebre. Y el quiebre de cada persona es individual. No es lo mismo una persona que igual por su actividad está como esperando que algún día pueda padecerle a una persona que jamás se lo esperaba que fuera a padecerlo. Por lo tanto, el quiebre individual de cada uno es personal. Y el hecho de que te sometan a una presión en el cual te rompan todo lo que tú eres, o sea, toda tu persona, tus principios, tu integridad, tus ideales, te los rompen y quedas a expensas de ellos. Acaba siendo un monigote. Entonces, ese punto de quiebre es el denominante común, ese crack, esa... La gente lo define de mil maneras, como una cucaracha a la que pisan y se nota que se rompe por dentro, como si fuera un muñeco de porcelana que definitivamente se cae y se rompe en mil pedazos. Las definiciones pueden ser diversas, pero digamos que el denominante común es eso, es lograr ese quiebre de la manera que sea. El método más tradicional que conocemos y que está más arraigado en el imaginario común tiene que ver más con romper un brazo, con someter al potro, con hacer las torturas medievales incluso, o aquí la bañera, la bolsa. Pero hoy en día se ha sofisticado muchísimo más para, digamos, atacar la mente y de esa manera atacar el cuerpo y conseguir romper a esa persona sin necesidad también de dejarle necesariamente magulladuras o marcas externas que puedan ser más fácilmente identificables. Tú bajo el agua puedes aguantar muchos minutos sin respirar, pero si te aplican una bolsa, tu cerebro reacciona rápidamente y tienes la sensación de que estás muriendo en apenas unos segundos. Eso es aprovechar un quiebre personal de cada persona. Luego cada uno tendrá una resistencia mayor o menor a ella, pero lo que sí está claro es que todas las personas sufrimos un dolor inaguantable cuando nos aplican la bolsa. Entonces, lo que la tortura psicológica ha hecho es, después de la Segunda Guerra Mundial, al prohibirse, digamos, la práctica de la tortura, sobre todo empieza en Argel, digamos que los franceses son los primeros en documentarlo, se dan cuenta de que no conviene sacar a una persona con la mano rota, la cara magullada, yo qué sé, con miles de cosas, y empiezan a intentar presionar a esa persona haciéndole pensar que le van a hacer esos males. Y se empiezan a dar cuenta que esas personas se quiebran mucho antes, incluso viene bien, porque sueltas a esa persona fuera y esa persona se ha roto, ha dicho lo que no quería decir, ha igual inculpado a otros, ha hecho, y sin embargo no tiene marcas para demostrarlo, no quiere hablar de ello y consigues una doble humillación, porque esa persona además se siente débil, se siente o sea, digamos que aprovecha
todo el mecanismo que hay para quebrarlo. Y eso obviamente se ha ido sofisticando y cada lugar lo ha ido perfeccionando. Pero luego además psicológicamente hay que entender que la tortura también funciona igual para lo que es el perpetrador, ¿no? A todos nos interesa muchísimo la persona que está ejerciendo esa tortura, pero hay todo un mecanismo psicológico e ideológico que protege a las personas que lo ejercen. El propio sistema tiene unas personas que idean un mecanismo, pero no son necesariamente los que lo ejecutan, y aquellos que lo ejecutan se protegen a sí mismos diciendo que es una orden. Y por lo tanto ellos están haciendo un trabajo especializado y muy profesional. El torturador, esa persona, ese sujeto, no se ve a sí mismo como torturador, sino que se ve a sí mismo como perpetrador, como alguien que hace una acción con unas órdenes concretas que vienen desde arriba. Yo lo que intento es entender cómo funciona el sistema, intento entender cómo se ha hecho esta investigación, con qué escrupulosidad se ha llevado todo, qué pruebas han recogido y cómo hoy en día ya no podemos decir que esto no ha pasado y que deben exigirse medidas rectificativas de memoria, de verdad, reparación y justicia. Lo que hay es, en todo Occidente, pero no en cualquier lugar, existe una necesidad humana de sentirnos seguros. Eso es una necesidad inherente. Los que hemos vivido en un lugar en el que hay un conflicto, hemos sido testigos de lo que puede pasarte si sobrepasas esas líneas que para el Estado no se pueden pasar. Aún así, aquellos que hemos sido conscientes de que esas líneas se estaban sobrepasando, y esto es una cosa que me pasó a mí, creo que no somos conscientes o no hemos sido conscientes del nivel de sistematización al que se ha llevado, de la burocratización casi de la tortura, en el cual las torturas, que todas las reacciones que cuentan, ¿no? Que una persona se sale de madre, que parece que te va a hacer tal, te das cuenta de que se repiten y que se repiten como una obra de teatro, como si fuera una obra de teatro que se repite cada noche para diferente público. Pues aquí es exactamente lo mismo. Los policías están interpretando un teatro que se va repitiendo a cada persona que va llegando en sus diferentes fases. Y eso solo se puede lograr si está todo totalmente planificado. Yo ya había tratado anteriormente el tema de la violencia en el conflicto vasco, sobre todo, bueno, sobre todo no centrado en lo que fue la violencia en relación para la izquierda abertzale, su relación con ella. Y bueno, teniendo en cuenta estos antecedentes, una persona que participaba en la investigación, que también participa en el documental, Olatz Retegui, me invitó a la presentación del informe. Yo fui allí con un historial en casa en el cual sabíamos que mi padre había sido detenido y teníamos relatado lo que le había pasado. Y en esa conferencia yo bueno, superó mis peores pesadillas en cuanto a la dimensión del problema y me di cuenta que incluso nosotros podíamos llegar a tener un torturado en casa sin ni siquiera reconocerlo como tal. Entonces mi aproximamiento ha sido primero intentar entender cómo es posible que yo, estando informado, que yo sabiendo de eso, ni siquiera hubiera comprendido que tal vez teníamos a una persona torturada en casa y que ni siquiera sabíamos la dimensión del problema. Y por otro lado, el hecho de que después de ver el informe y escuchar el informe y sentir que era un escándalo, y tras pensar que aquello iba a ser el principio de algo y no el fin de algo, no sucedió nada. Y entonces pensé que había que crear una herramienta para que la gente supiera lo que en ese informe se contaba. Somos una sociedad de consumo preferentemente audiovisual. Nuestra principal línea de consumo de conocimiento, aunque es el audiovisual, aunque también existe la literatura, pero tal vez una literatura más lúdica. Y en el tema de los derechos humanos existe un universo de informes, existe un universo de estudios, existe un universo de relatores que raramente traspasan la barrera de llegar al público. Y esas barreras muchas veces solo son traspasadas cuando determinados medios audiovisuales actúan sobre ello. Este es un documental largo, hemos intentado que sea lo más ligero posible. Por las cosas que hemos recibido, dentro de su densidad se ve bien, la gente lo suele ver de tirón y no suele hacer largo. Y yo creo que bueno, eso es porque hemos intentado cuidar muchísimo desde el medio audiovisual, sobre todo lo que son los descansos del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho, el corazón y la mente. Y sí que hemos intentado cuidar estéticamente también el documental y ver cómo visualmente podíamos trasladar algo que es así de gordo y excesivamente denso a algo que la gente, incluso no necesariamente experta, pudiera entender. La recepción está siendo impresionante. Yo creo que ahí, por un lado, está la recepción militante, digamos, de la gente convencida que quiere hablar de esto,
Estamos intentando ver cómo rompemos la barrera para llegar a aquellos que no quieren creer que aún la tortura se está practicando aquí. Y el reconocimiento internacional ha llegado a un nivel mucho más alto de que nosotros esperábamos. Acabamos de ser seleccionados en IDFA, el festival más importante de documentales del mundo. Y bueno, eso significa que no solamente es grave y grande lo que contamos, sino también que hemos encontrado un lenguaje adecuado cinematográficamente para ello y que está siendo reconocido por ello. La realidad se transforma con cada cosa que hacemos, eso es inevitable. Es importante que se hagan estos trabajos porque al final inciden, aunque sea en mayor o menor medida, depende de la capacidad que tengas de divulgación, del trabajo que hayas hecho, de muchísimas cosas, pero son necesarios que se hagan, sobre todo si quieres llegar a que la gente se mueva hacia un discurso. Pretencioso es pensar que una película puede cambiar todas las cosas, pero también estúpido es pensar que si no las hacemos la gente va a cambiar por mutuo propio. Toda acción que se hace tiene una reacción y es una lucha constante entre los medios para hacer un discurso sobre lo que ha pasado. Y todo aquello que vaya en contra del discurso hegemónico, que generalmente suele ser un discurso bastante imperialista en toda su dimensión, está bien. Está bien, porque siempre te va a hacer moverte de tu punto. Es cierto que existe el peligro de que no toda la información que se da y no todo lo que se hace con voluntad de crear una poliedria de discurso, porque es cierto que existen las fake news y existen muchísimas cosas que son mentira, pero si se hace con rigor y con todo lo demás, si se hace con rigor, yo creo que sí que puedes ir calando a la gente y sí que puedes ir cambiando las cosas poco a poco. Dificultad han sido principalmente dos. Una, la cantidad de información que hay, o sea, es abrumador. La cantidad de información que teníamos era abrumadora y ordenarla ha sido un trabajo complicadísimo, que hemos intentado muchísimo no hacer nada de redundancia. Creo una de las claves de que, pese a que dura 2 horas, se ve fácil, es el hecho de que no existe una sola información repetida. Y por otro lado, humanamente ha sido y está siendo, cada vez que me pongo a hablar delante del micro y a contarlo y a todo, es un paseo emocional complicado porque, bueno, estamos hablando del tema que estamos hablando, escuchas y ves muchos testimonios y en algunos momentos pues pierdes un poco la desesperanza. Y cuando lo cuentas, pues también como en esta entrevista, pues tendrá esa necesidad de decir, reaccionar. Lo que ha pasado aquí es exageradamente grave, que no podemos construir una sociedad sobre estos cadáveres y que hemos de cambiar, pero tienes que mantener la calma y recordar que, como te he dicho antes, las cosas se hacen poquito a poquito y que para eso está este documental, para intentar dar otro paso más hacia el fin de la impunidad y hacia la reparación de estas personas. Un trabajo de archivo en el sentido de coger material de archivo no hemos tenido que hacer, nos lo han dado, los protocolos de Estambul nos los han dado y la investigación estaba hecha. En este caso ha sido más un trabajo de selección, de depuración y de concentración del material que teníamos hasta sacar la propia esencia, la quinta esencia de cada tema que queríamos tratar. Sí, la composición de la banda sonora, la magnífica composición de la banda sonora es obra de Paula Olaz y bueno, lo que sí intentábamos siempre es, yo creo que este tema lo que no se merecía era una manipulación burda de los sentimientos que muchas veces se suele hacer en el documental, de cuando llega el momento clave poner la musiquita, que él lo... O sea, no necesitaba adornos. Obviamente necesita una música para acompañar los gráficos, necesita una música para darle ritmo en algunos momentos, necesita una música para los títulos, digamos, para crear una especie de atmósfera dentro del documental, una atmósfera sonora, pero no necesitábamos una música para remarcar ni reforzar el discurso, porque creo que ese desnudo mismo ya es muy crudo y no necesita de adornos. Nuestro objetivo ahora mismo es llevarlo a todos los ayuntamientos que podamos, a todas las plazas que podamos, que si alguien tiene interés, que se ponga en contacto con su ayuntamiento o casa de cultura, y que en el tema de los derechos humanos me gusta recordar una frase que le escuché a Duarte Nuno, que es que por muy complicado que parezca, nunca se tiene que ceder y se tiene que recordar el lema de insistir, resistir y nunca desistir.